Medalit, Miro González, Erika, López Suárez, Carlos, Ramos, Becerra, Angie. Somos el subgrupo 1. Vamos a empezar con el caso número 1. En la anamnesis tenemos el tipo de anamnesis que es directa, confiable. En los datos de filiación e identificación tenemos las iniciales del paciente, que es IOG. De la paciente, la fecha de nacimiento, el 20 de diciembre de 1970, edad 50 años. Es del sexo femenino, raza mestiza, es ama de casa, casada, tiene secundaria completa, es de Chiclayo y nació ahí. La fecha de ingreso es el 19 de junio del 2018, la fecha de realización de la historia es el 22 de junio del 2018. La dirección es Chiclayo. En la enfermedad actual tenemos el motivo de consulta, que es disnea más tos seca. El tiempo de enfermedad, 8 meses. La forma de inicio insidioso. Hemos resaltado algunas partes importantes, que sería la edad de 50 años, el motivo de consulta, en donde están sus síntomas principales, la disnea más la tos seca. Luego pasamos al relato cronológico. La paciente con historia de tos seca de 2 años de evolución refiere que desde hace 8 meses presenta cefalea y disnea a grandes esfuerzos que mejora con el descanso físico. Además refiere tos secadente que es de manera esporádica. Hace 2 meses, paciente refiere tos productiva de coloración transparente, como la de clara de huevo crudo, a predominio nocturno asociado a disnea y moderados esfuerzos. El día del ingreso, paciente refiere disnea a pequeños esfuerzos, cefalea, sensación de alza térmica, sudoración y escalofríos. Refiere presentar tos productiva de coloración verdosa y en ocasiones tos seca. Motivo por el cual es llevado al hospital. Dentro de ellos, que nos ha parecido más importante, es la tos seca de 2 años de evolución, la cefalea que presenta hace 8 meses, más la disnea a grandes esfuerzos, que mejora con el descanso físico. La tos seca de manera esporádica, la tos productiva, que primero es en color de clara de huevo crudo y luego pasa a ser de coloración verdosa. Además de eso, lo que también se agrega sería la sensación de alza térmica, la sudoración y los escalofríos. Luego, dentro de las funciones biológicas, lo que encontraríamos alterado sería el sueño disminuido. Y dentro de los antecedentes que mencionaba en la historia, era la madre con diagnóstico de fibrosis pulmonar. Luego tenemos tórax y pulmones a la inspección, tórax asimétrico, columna dorsal sin alteraciones, la tráquea situada en la línea media, la frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, el ritmo regular, con uso de musculatura accesoria de 2 paquetes. En la palpación vamos a encontrar la plexación disminuida, las vibraciones vocales presentes y conservadas, la percusión, sonoridad conservada, y a la auscultación vamos a tener el murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, la aspiración prolongada más crepitantes tipo velcro en bases pulmonares. En la radiografía de tórax que se le realizó al paciente tenemos el patrón intersticial reticular en ambos campos pulmonares y el signo de panalización en bases de ambos campos pulmonares. En el examen físico, dentro de los signos vitales que nos pareció importante, era la frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Ya hemos separado los signos y los síntomas. Dentro de los síntomas tenemos la cefalea, la disnea a pequeños esfuerzos, la tos productiva de coloración transparente como clara de huevo, a predominio nocturno que luego se vuelve de coloración verdosa. La tos seca, la sensación de alza térmica, la sudoración, escalofríos, el sueño disminuido y la tos productiva. Dentro de los signos tenemos la taquimia, por la frecuencia que es mayor de 20, la taquicardia, que pasa mayor a los 100 latidos por minuto, la saturación, que estaba disminuida en un 78% y los normales hasta un 94%, con un fío del 21%. La temperatura, que está un poco elevada, de 38 grados centígrados, el tórax asimétrico, el uso de musculatura accesoria de 2 paquetes, el murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, la expiración prolongada, los crepitantes tipo velcro en bases pulmonares y la amplexación disminuida. Dentro de los problemas de salud
Basándonos en los signos vitales alterados, hemos considerado un CIRS, que está fundamentado por taquipnia, taquicardia y la temperatura de 38 grados centígrados. Un síndrome intersticial como segundo problema de salud y lo hemos sustentado por la disnea, la taquimia, la tos seca, los crepitantes tipo velcro, el murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, la amplexación disminuida. Como tercer problema tenemos la insuficiencia respiratoria aguda con una saturación de 78%, el uso de musculatura accesoria, los tirajes, la taquipnia, y como cuarto problema el síntoma respiratorio, que es la tos productiva. Y el último problema es el patrón intersticial reticular en ambos campos pulmonares, signo de panalización en la base de ambos campos pulmonares, lo cual se encontró en la radiografía de tórax. Ahora vamos a pasar con la impresión diagnóstica. En nuestra impresión diagnóstica hemos considerado una fibrosis pulmonar idiopática que está sustentada por el CIRS, el síndrome intersticial, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. En cuanto a la radiografía, pues el patrón intersticial reticular en ambos campos pulmonares con signos de panalización en base de ambos campos pulmonares, la edad de la paciente, que es una paciente de 50 años, y esta enfermedad pues se diagnostica a partir de la quinta década de vida. El factor de riesgo que presenta, ya que su mamá tiene antecedentes de fibrosis pulmonar y al ser un familiar directo, no es un factor de riesgo para la paciente. Y dentro de la frecuencia de las neumonías intersticiales idiopáticas, pues esta fibrosis pulmonar idiopática se encuentra en un 47 a 64%. Siguiente, por favor. Ya, dentro de nuestro plan diagnóstico, primero pues tenemos que descartar otras patologías pulmonares fibrosantes. Para ello, pues hemos considerado un lavado bronquialveolar que puede presentar neutrofilia o con o sin eosinofilia para el descarte de otras patologías, ¿no? La tomografía computarizada de alta resolución, el TCAR, en los cuales podemos encontrar afectación pulmonar en predominio basal y de una localización subpleural, presencia de reticulación evidente, la existencia de panalización con o sin bronquiectasias o bronquiolectasias de tracción, y con ello también demostrar que hay ausencia de otros de hallazgos considerados excluyentes de un patrón de New, que más adelante lo voy a explicar, ¿no? Y una biopsia pulmonar quirúrgica, que también dentro de las consideraciones diagnósticas, vamos a evidenciar una fibrosis marcada o distorsión de la arquitectura pulmonar asociada o no a la panalización y con un predominio subpleural y paraseptal. La presencia también de lesiones parchadas en las que se combinan áreas fibróticas con zonas de pulmón sano, la presencia de focos fibroblásticos y también una ausencia de hallazgos histopatológicos que no tiene relación con una NIU. Una espirometría que va a presentar un trastorno restrictivo, ¿no? Debido a la disminución de la capacidad vital forzada y la relación de la FEV1 y la capacidad vital forzada puede estar aumentada o normal, ¿no? También tenemos otras pruebas como la capacidad de transferencia de monóxido de carbono o la prueba de la marcha a los 6 minutos, que son pruebas complementarias de la espirometría, y también considerar un agua, ¿no? Para evaluar cómo está el paciente en cuanto a gases arteriales. Siguiente, por favor. Ya, como podemos ver ahí, las dos consideraciones principales para el diagnóstico ante un paciente con sospecha de fibrosis pulmonar idiopática y al cual ya se le descartó las enfermedades pulmonares fibrosantes, es hacerle una TCAR, en la cual vamos a considerar un patrón NIU cuando hay un predominio basal subpleural, una anomalía reticular, la panelización con o sin bronquiectasia por tracción, la ausencia de características incompatibles con patrón de NIU, ¿no?
y ahí vemos cuando se considera un posible patrón, ¿no? Tenemos 3 características: predominio basal, subpleural, una anomalía reticular o una ausencia de características incompatibles con el patrón de New, y cuando no es concordante con este patrón, ¿no? Como por ejemplo cuando hay predominio en campos superiores o medios, predominio peribroncovascular, una alteración extensa de vidrio esmerilizado, abundantes micronódulos, quistes discretos que pueden ser múltiples bilaterales, además de áreas de panelización, discreta atenuación en mosaico, atrapamiento aéreo o concentración en el segmento de lóbulos. Ahí tenemos pues un corte a nivel de bases pulmonares que muestra pues, ¿no? Con las flechas, una áreas de panelización, ¿no? Igual en la siguiente imagen. Y en el otro cuadrito está el otro criterio, ¿no? El criterio histopatológico que se hace por medio de la biopsia pulmonar quirúrgica, cuando se considera un patrón típico de New, cuando es un patrón probable y cuando es un patrón posible o cuando no se considera un patrón, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un algoritmo diagnóstico cuando estemos sospechando de una fibrosis pulmonar idiopática. Como les dije, lo primero es descartar otras enfermedades fibrosantes. Si en este caso se descarta, pues ya no se considera esta enfermedad. Y si en caso no podemos descartarlo, le hacemos la tomografía computarizada de alta resolución, ¿no? Si encontramos un patrón radiológico claro, que ya los expliqué cuáles son los criterios, y además le hacemos una biopsia quirúrgica en la que encontramos un patrón histológico claro también, lo diagnosticamos. Si no, en todo caso, el TCAR sale posible o no concordante y la biopsia también sale probable, posible, pues se hace un debate multidisciplinar para poderlo diagnosticar o no. Siguiente, por favor. Bueno, el plan terapéutico sería primero considerar los tratamientos antifibróticos disponibles en la actualidad. Segundo, evitar factores agravantes de la enfermedad, ya sea reflujo gastroesofágico, infecciones respiratorias o hipertensión pulmonar. Luego, tratar los síntomas. Luego, considerar siempre el trasplante pulmonar en casos seleccionados. Y por último, ofrecer una terapia paliativa en la fase final de la enfermedad. En este gráfico se muestra el algoritmo terapéutico de la fibrosis pulmonar idiopática. Cuando se trata de una enfermedad leve o moderada, ya sea por un volumen de capacidad forzada mayor o igual a 50% y una capacidad de transferencia de monóxido de carbono mayor o igual al 30-35%, la primera opción sería la pirfenidona de 6 a 12 meses. Si esta muestra estabilización o mejoría en el paciente, se continúa con el tratamiento. Sin embargo, si muestra empeoramiento, bueno, lo que sería, bueno, el siguiente paso a considerar sería el trasplante pulmonar. Y bueno, la segunda opción terapéutica también sería el nintedanib, perdón. Y en el caso de una enfermedad grave, bueno, el único tratamiento sería el trasplante pulmonar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como se mencionó, la pirfenidona, este es un fármaco con propiedades antiinflamatorias y antifibróticas, y en la AFPI ha demostrado eficacia en la reducción de la disminución de la capacidad vital forzada frente al placebo, enlenteciendo así la progresión de la enfermedad y disminuye también un riesgo de la mortalidad. Bueno, de los días 1 a 7, según el Bamenco, se podría indicar al paciente una cápsula 3 veces diarias. Del día 8 al día 14 serían 2 cápsulas 3 veces diarias, y a partir del día 15, 3 cápsulas 3 veces al día. Y en el caso del nintedanib, se podría indicar 150 miligramos 2 veces diarias. Siguiente diapositiva, por favor. El tratamiento no farmacológico sería a través de la oxigenoterapia domiciliaria. Esta se recomienda, bueno, cuando hay hipoxemia significativa en reposo, que es igual o inferior al 88%, o una desaturación importante durante el ejercicio.
Y el trasplante pulmonar, como ya se mencionó, esto se debe evaluar en el paciente y en todo caso, si la enfermedad empeora a pesar de que ya lleva el tratamiento con la pirfenidona, sería bueno, considerar el trasplante pulmonar para el paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a continuar con el caso número 2. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, es un tipo de anamnesis directa, tipo de información confiable, y se muestra a una paciente femenina de raza mestiza, religión católica, estado civil casada, Repito con ocupación. el caso anterior. Ok, En el caso anterior, como ustedes pueden ver, es un paciente con una fibrosis pulmonar, ¿no? Lo más probable es una fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, en lo que es fibrosis pulmonar, el plan diagnóstico siempre el gol estándar va a ser la tomografía de tórax, ya es el gol estándar para diagnosticar fibrosis pulmonar, especialmente la fibrosis pulmonar idiopática. Como ustedes han puesto, lo más frecuente que se puede encontrar en una espirometría va a ser un patrón restrictivo, ¿no? Por lo general, el análisis de gases arteriales también es oído porque son pacientes crónicos, están en insuficiencia respiratoria o es retención CO2, ¿no? También, aparte de lo que ustedes han puesto ahí, no se olviden de pedir un hemograma rectante de fase aguda para ver si el paciente está con exacerbación de tipo infeccioso, ¿ya? En la parte del plan diagnóstico. Y en la parte del plan terapéutico, como ustedes han puesto, no existe un tratamiento para lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, porque al no tener causa no tiene un tratamiento definido, ¿no? La perfidrona, bueno, sí, ayuda en las fases iniciales de la fibrosis, pero en fases ya moderadas o tardías ya no ayuda para nada, ¿ya? El tratamiento básicamente es sintomático, ¿no? Si el paciente tiene tos, le darán antioxígenos como codeína, oxalamina, dextrometorfano. Si tiene flema, aceticisteína, endosteína, ambroxol. Si se exacerba, los más frecuentes que serán gérmenes gram negativos, antibiótico terapia contra los gram negativos, por ejemplo. Si les falta aire, probablemente están saturando bajo, le pueden dar oxígeno o alguna terapia broncoletadora para que incremente el diámetro de los bronquios y pueda respirar mejor, ¿ya? Esa es la parte para tener más claros los puntos, ¿ya? Muy bien, a ver, continuamos con el siguiente tema. sí, bueno, en el siguiente caso se nos presenta una mujer de 30 años, de raza mestiza, religión católica, estado civil casada, ocupación ama de casa, grado de instrucción primaria incompleta, lugar de nacimiento Chota, procedencia Cutervo, ingresa el 26 de mayo del 2018 y su motivo de consulta es disnea y tos seca. Ella ya lleva con 15 días con esta sintomatología, con forma de inicio insidiosa y curso de enfermedad progresiva. Siguiente diapositiva, por favor. En el relato cronológico refiere 30 días antes del ingreso que presenta disnea a grandes esfuerzos asociada a tos seca de manera esporádica. 10 días antes del ingreso, la paciente refiere a disnea a moderados esfuerzos y tos seca a predominio nocturno. 5 días antes del ingreso, la paciente refiere que la tos seca se vuelve intensa en las noches, le interrumpe el sueño y tiene que usar su medicación de rescate, que es el salbutamol, 3 veces a la semana. Y en el día del ingreso, la disnea se torna a pequeños esfuerzos, la tos se intensifica y no calma con la medicación de rescate, motivo por el cual los familiares la llevan al Hospital Regional Docente Las Mercedes, donde viene siendo atendida. En las funciones biológicas, refiere tener apetito conservado, come 3 veces diarias, con una dieta variada, sed conservada, sueño disminuido por la tos, micción conservada, orina de color ámbar transparente, defecación de consistencia normal, 1 a 2 veces diarias, variación ponderal sin variación, y presenta antecedentes de diagnóstico de rinitis alérgica con tratamiento irregular con loratadina. Diagnóstico de asma en su niñez, después de los 12 años no volvió a presentar ninguna crisis. Siguiente diapositiva, por favor. Al examen físico, en la frecuencia respiratoria, la paciente tiene 30 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 99 latidos por minuto, presión arterial de 120/80, saturación de oxígeno 88% y FiO2 de 21%. A la inspección de tórax y pulmones, el tórax es simétrico de forma y diámetro anterior, posterior y transversal conservados, sin lesiones, columna dorsal alineada sin presencia de desviaciones patológicas, tráquea situada en la línea media, frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto con ritmo regular, con uso de musculatura accesoria de 2 paquetes,
Palpación se muestra ampliación conservada, vibraciones vocales presentes y conservadas. A la percusión, la sonoridad se encuentra conservada y en la auscultación hay presencia de sibilantes en ambos campos pulmonares y una expiración prolongada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, como base de datos, podemos tomar los síntomas serían la disnea a grandes esfuerzos, llegando a pequeños esfuerzos, la tos seca nocturna y el sueño disminuido por la presencia de la tos. Y en signos, la taquipnea por las 30 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno de 88% con un FiO2 de 21%, la presencia de los tirajes, los sibilantes en ambos campos pulmonares y la expiración prolongada. En antecedentes, bueno, como otros datos importantes podemos tomar los antecedentes de diagnóstico de rinitis alérgica con tratamiento irregular y el asma en su niñez, cuya última crisis fue hace 12 años. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como problema de salud hemos considerado un síndrome obstructivo sustentado por disnea, pequeños esfuerzos, tos, sibilantes en ambos campos pulmonares, tirajes y inspiración prolongada. El otro problema de salud sería insuficiencia respiratoria sustentado por saturación de oxígeno al 88%, disnea, taquipnea y tirajes. Además, un diagnóstico de rinitis alérgica con tratamiento irregular y un diagnóstico de asma en su niñez. Siguiente, por favor. Como hipótesis diagnóstica, hemos considerado un asma exacerbado por rinitis alérgica y sustentado por los problemas de salud como un síndrome obstructivo y la insuficiencia respiratoria. Siguiente, por favor. Ahora vamos a finalizar con el plan diagnóstico y el plan terapéutico. En primer lugar, para el plan diagnóstico, se pide una espirometría post-broncodilatador para tratar de buscar la relación del volumen expiratorio forzado en el primer minuto entre la capacidad vital forzada. Y esta es, pues, se podría encontrar menor de 0.75 en los adultos. Se puede distinguir la reversibilidad con broncodilatador cuando el volumen expiratorio forzado en el primer minuto aumenta en 200 mililitros o es mayor a 12% del valor inicial después de inhalar este broncodilatador. El examen de gases arteriales, donde se puede encontrar la presión parcial de oxígeno disminuida, la flujometría, que va a valorar el grado de obstrucción, la variabilidad diurna media diaria del flujo expiratorio máximo es mayor al 10%, y esta pues se realiza cuando no se puede realizar la espirometría. Y además se tienen que identificar los posibles factores de riesgo que pudieron desencadenar la crisis. Siguiente. Los factores de riesgo ahora pues pueden ser antecedentes de asma casi mortal con necesidad de intubación y ventilación, hospitalización o tratamiento de urgencia para el asma en el último año. Algunos medicamentos como que no se estén usando los corticosteroides inhalatorios o inhalados actualmente o con poca adherencia a estos mismos, que actualmente esté usando o acaba de tener el tratamiento con los corticoides orales sistémicos, que este pues es un indicador de severidad reciente. El uso excesivo de los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, especialmente más de un inhalador por mes, de algunas comorbilidades como son los antecedentes de enfermedades psiquiátricas o problemas psicosociales, la alergia alimentaria confirmada en un paciente con asma, además de la ausencia de un plan de acción para el asma por escrito. Siguiente. Respecto al plan terapéutico, van a ser 3 medidas generales: el uso de medicamentos, el tratamiento de los factores de riesgo modificables y las comorbilidades, y el uso de terapias y estrategias no farmacológicas según corresponda. Siguiente. En primer lugar, algunos medicamentos se tienen a los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, de 4 a 10 inhalaciones mediante el inhalador presurizado de dosis media, más espaciador, y se repite cada 20 minutos durante una hora. El bromuro de ipratropio cada 20 minutos o de forma continua durante una hora. La prednisolona de 40 a 50 miligramos por día y el oxígeno con flujo controlado con un objetivo de saturación de oxígeno entre 93 y 95%. Siguiente. Aquí tenemos un algoritmo para el tratamiento. En este caso, como hemos podido clasificarla como una exacerbación severa. En primer lugar, antes de eso se tenía que iniciar el tratamiento con el oxígeno para lograr la saturación de oxígeno mayor a 90%.
y en este caso la exacerbación severa, pues se puede explicar debido a la frecuencia respiratoria que hemos encontrado a 30, más de 30 por minuto y las sibilancias audibles en tórax. Además, también se podría encontrar la fracción expiratoria en el primer minuto menor al 40%, la frecuencia cardíaca más de 120 por minuto y el pulso paradójico. Las medidas a tomar son las altas dosis de agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, más bromuro de hipotropio, cada 20 minutos o de forma continua durante 1 hora, además de corticoides orales. Luego se debe reevaluar la historia, los síntomas, los signos vitales, los resultados de la exploración física, la saturación de oxígeno y el flujo expiratorio máximo. Siguiente. Por último, como seguimiento se tiene que el paciente entienda la causa de la exacerbación, los factores de riesgo modificables para la exacerbación se tienen que observar también. El paciente debe entender los propósitos de los medicamentos y las habilidades relacionadas con las técnicas del uso del inhalador, la adherencia al tratamiento con los corticosteroides inhalados y los corticoides orales sistémicos. La adherencia de estos pues, podrían caer rápidamente después del alta y se deben revisar y modificar el plan de acción para el asma por escrito. Eso sería todo, doctor. En un paciente asmático, el plan diagnóstico, bueno, es un poquito similar a la parte de PIT. El gol estándar, la diferencia es que es la espirometría, no es el gol estándar, donde se demuestra una relación BF1 sobre capacidad vital forzada menor del 70%, le aplican la terapia broncodilatora y el BF1 sube más del 12% y más de 200 mililitros, ¿no? En cantidad. Es el gol estándar, la espirometría. ¿Le pueden pedir una radiografía de tórax? Claro, sí, también se puede pedir una radiografía de tórax. Solo que la radiografía de tórax, lo más frecuente que puede pasar es que salga normal su radiografía de tórax. ¿Ya? En pacientes asmáticos ya un poquito más crónicos, lo más probable que sea una radiografía de tórax con leves signos de atrapamiento aéreo. ¿Cuáles son los signos de atrapamiento aéreo? Costillas levemente horizontalizadas, espacios intercostales incrementados, diafragmas ligeramente aplanados, ¿no? ¿Qué más tienen que pedir a un paciente asmático? Su análisis de gas arterial es importante, ¿no? Si es que están en crisis, para ver si está desarrollando insuficiencia respiratoria. También pedir hemograma y reactantes de fase aguda para ver si hay algún grado de infección o una exacerbación. La causa más frecuente de un paciente asmático que se exacerba es la infección. ¿Ya? Pueden pedir cultivo de esputo, si es que sospechen de una infección fuerte. Si no, más se usa el esputo para ver eosinófilos o el hemograma también para ver eosinófilos. Pueden hacer exámenes de prick test para ver si el paciente es alérgico a algún determinado componente que le provoca las crisis asmáticas. Dentro del tratamiento, el gol estándar, la piedra angular del tratamiento del paciente asmático es con el corticoide, ¿no? Es el corticoide. Si es que el paciente está en crisis, corticoide sistémico, y si el paciente está exacerbado, pero de una manera lenta, ¿no? Algo más controlado, puede ser un corticoide inhalado, que se utiliza por un tiempo prolongado, ¿no? Unos meses, un año, ¿no? En la parte del paciente que está exacerbado del momento, que tiene una crisis asmática moderada, por ejemplo, severa, también se debe usar los betagonistas de acción corta, como salbutamol, y pacientes que están más controlados, betagonistas de acción larga, como formoterol, por ejemplo. Pueden usar anticolinérgicos también, como el bromuro de hipatropio. Pueden usar los pacientes que no responden bien a la terapia con corticoide, también pueden utilizar lo que es los antileucotrienos. El antileucotrieno más frecuentemente utilizado es el Montelukast. También pueden usar medicamentos contra la tos, medicamentos para la flema también, ¿ya? Pero el gol estándar de tratamiento es básicamente los corticoides, tanto sistémicos como inhalados, ¿ya? Esa parte sí no se olviden. Muy bien, han presentado bien su historia. ¿Alguna duda que tengan sobre las dos historias, sobre los dos temas?
Doctor, al parecer no hay dudas. Una pregunta, doctor. El día de mañana haríamos tanto la clase de EPID como la de asma. No, mañana solamente tienen el PIT conmigo, con asma es con otro docente. Ajá, me refiero, o sea, usted empieza a las 7 y luego entraría el otro doctor, ¿no? Con el doctor Angula. ¿Quién quedó con el doctor? ¿A qué hora va a hacer su clase? No me dijo que era mañana nada más y luego ya no me ha respondido nada. Ah, ya. Bueno, conmigo es a las 7, ¿ya? Pero tienen que coordinar con cada docente cada clase. Pero mañana yo les mando el link. Conmigo es con el link. Mañana a las 7 de la mañana tenemos clase de PIT, ¿ya? Ya le voy a mandar el link a su delegada. Sí, ya lo Erika. compartí, doctor, ya me llegó, lo acabo de pasar a todo el grupo. Ah, ya, listo. Entonces mañana nos vemos entonces en la mañana, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Listo, listo. Ya, hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego, doctor.